Jamás he visto que en el Consejo de Ministros se esté debatiendo esos temas. Pero, por supuesto, como científico, le puedo decir muy claramente que la ciencia es una actividad que requiere pruebas contundentes. Mientras que no me muestren a mí los documentos, los videos bien tratados, que no sean, digamos, manipulados, a mí como científico, simplemente voy a poner eso como una hipótesis de terceras personas. Necesitamos pruebas, porque sin pruebas estamos especulando demasiado, y eso es una pena, porque el Perú se ha vuelto un mundo de especulaciones. Son las 7 de la noche con 34 minutos. Estamos en estos momentos en Exitosa Te Escucha a través de los 95.5 de la FM de Exitosa, la voz de la patria. Bien, el día de ayer el gobierno ha presentado ya ante el Parlamento este proyecto de ley que genera mucha expectativa. Y creo que es importantísimo comenzar a ampliar el debate a nivel social, a nivel público, porque el Parlamento tendrá su propio debate. Es importante que la ciudadanía pueda conocer al derecho y al revés lo que pretende el gobierno con este proyecto del acceso libre a las universidades. Que en buen sentido de la palabra, esto podría representar una gran oportunidad para jóvenes que carecen de recursos económicos, pero que tienen alto rendimiento académico. Pero la situación de pobreza extrema que puedan estar atravesando impide que puedan acceder a la universidad. Primer problema que, por ejemplo, muchos atraviesan: salir de la educación secundaria, egresar del colegio y tener que prepararte un centro preuniversitario. Y muchas veces no hay para la mensualidad de la pre. No existen recursos suficientes. Y ante esa situación, el gobierno te plantea un proyecto de ley que parece muy interesante al respecto. No hay que ser mezquinos en ese sentido, sino reconocer la intencionalidad que hay sobre la misma para beneficiar de manera progresiva a escolares que tienen muy buen rendimiento académico, que están en el tercio superior, pero que carecen de recursos para que se pague un centro preuniversitario o para que se compren un prospecto de estudio, porque hay jóvenes así, que no tienen recursos suficientes. Y lo que es más, si el padre hace un esfuerzo para que su hijo se pueda preparar o su hija se pueda preparar e ingresa a la universidad, puede ser posible que haya ingresado. Pero el sostenimiento de la carrera en el tema de costos, en el tema de trabajos, en lo que hay que financiar dentro de las investigaciones, movilidad, entre otras cosas, también genera una preocupación, porque también los recursos económicos en muchos hogares peruanos no alcanzan para esa finalidad. Y ante ese escenario, lo que el gobierno plantea no solamente es un acceso libre a universidades, también te plantea un escenario de una beca de estudio para que cubra íntegramente la formación de pregrado del joven o la señorita que pueda adjudicarse a este ingreso libre a las universidades. Pero allí salta la liebre, porque hay una preocupación. Si es que, por ejemplo, esto va a ser sostenible en el tiempo, porque también se menciona de la ampliación de vacantes que debe disponer la universidad para que este proyecto, en caso sea ley aprobada en el Congreso de la República, pueda ser viable. ¿Cómo se puede manejar ello? Porque mucho se dice, está bien, buena la intención, ¿y la plata de dónde la sacamos para implementar? ¿La plata de dónde sacamos para ampliar vacantes, para poder contratar más docentes, para poder tener mayor infraestructura? ¿Cómo se va a financiar esto? Porque no solamente es decir, tenemos esto entre manos para que pueda ser viable, que el Congreso lo apruebe y que los jóvenes ingresen de manera libre a la universidad bajo ciertas condiciones, pero también necesitamos conocer cómo se va a hacer el financiamiento para que esto se haga realidad. Para hablar sobre ese tema, estamos con el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, para conversar y conocer un poco más sobre cómo se ha manejado dentro del Consejo de Ministros estos escenarios de expectativa y preocupación al mismo tiempo para la viabilidad de este proyecto de ley. Ministro Montoya, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, estimado Pedro. Bueno, estás hablando tú con una persona que forma parte de lo que estamos hablando. Yo estudié en educación técnica en un colegio fiscal, de gente muy pobre en Chimbote, y en el año 1965 se me dijo que iba a ser becado interno, con comida, con todo, libros, etcétera, etcétera, en el Politécnico José Pardo.
del Politécnico José Pardo, que queda en Avenida Grau, pasé a la uni, igual a la residencia universitaria, con comida, con libros, y no, mis padres, que no tenían recursos, pues no se preocuparon por mí. Y luego me fui a Francia, y el gobierno francés igual me dio residencia, ya en ese caso un salario para hacer mi tesis de doctorado, porque en Francia el que hace doctorado se le paga un salario, en mi caso incluso con derecho a jubilación, es un trabajo para hacer el doctorado. Y el resultado no es necesariamente solo un beneficio para el becado, para la persona beneficiada, digamos, de forma directa, sino para el país, porque el país se ve en el mediano plazo con un conjunto de personas altamente capacitadas que generan conocimiento que luego es puesto en valor con productos tecnológicos, como lo ha hecho Corea, Finlandia y todos los países que conocemos ahora, que en el año 1960 eran tan pobres como el Perú o más, incluso Corea era más pobre. Ahora pues están por los cielos económicamente hablando, nosotros seguimos en suelo, peleándonos pues por la cuestión de la contaminación, de las materias primas, de la exportación de cobre, con conflictos sociales, delincuencia ¡exitosa! Y todo lo demás. Esto significa que si hacemos un esfuerzo económico, en el mediano plazo vamos a tener resultados. Ahora, en este momento, claro está, hay pocos recursos económicos, pero no son nulos. Por ejemplo, seguramente tú sabes que hay la famosa beca 18, sí, que se le asigna a las universidades privadas, se le asigna una cantidad equivalente a lo que se le da a las 6 más grandes universidades estatales, y al alumno se le paga una pensión, tanto para su propia supervivencia, pero también a la universidad privada, que cobra la mensualidad como si fuese pues un hijo de rico, digamos. El papá es el Estado. Está bien eso, pero es mucho más eficiente si es que esos recursos van dirigidos a las universidades estatales, porque van a dar lugar a mayor cantidad de beneficiados. Ministro, el tema es ministro, lo siguiente. A ver, Sí. Continúe, por favor. De repente coincide con lo que le quiero preguntar. El tema es el siguiente: los recursos que hay que repartirlos entre los más capaces, independientemente en la región que estén, porque si solamente nos concentramos en una región, como en el caso de Lima, estaríamos haciendo lo que yo siempre digo, una selección nacional de fútbol solamente con un grupo de personas de un determinado barrio, o 3 o 4 barrios conocidos, que tienen plata para pagar academia, etc. Si nosotros hacemos una selección nacional, tendremos a estas grandes campeones de maratón que nos dan gran prestigio, porque no son pues de los barrios que tienen dinero, sino de gente pobre, que son capaces, tienen talento, y que hay que darle la oportunidad, no para ellos, sino para el Perú. El Perú necesita talentos. En Finlandia, tú sabes, hijos de pobres y de los más ricos estudian en la misma escuela. Igual ocurre en Alemania, en Francia, y ves cómo esos países progresan, porque se aprovecha la mayor cantidad de talentos y no solamente... Sí, claro, pero ministro Montoya, pero la preocupación es la siguiente: ¿cómo se va a hacer viable en el tiempo la ejecución de esta iniciativa del gobierno en caso que el Congreso la apruebe? El tema financiamiento, las universidades, porque el proyecto de ley, como usted de hecho que lo sabe mucho más que yo, contempla la ampliación de vacantes, de plazas vacantes, para que los jóvenes puedan ingresar, sin alterar las vacantes de los procesos regulares que desarrolla cada universidad. Pero ampliar vacantes requiere de presupuesto, porque vas a contratar más docente, probablemente más infraestructura, más salones, más carpetas, mobiliarios, y eso requiere de inversión. Y la preocupación va en ese sentido, si es que el proyecto de una u otra forma también va de la mano con el financiamiento para que eso se garantice. Como te he señalado, ya en este momento se está dando una gran cantidad de dinero a universidades privadas que justamente han hecho lo que señalas, han comprado infraestructura, han contratado profesores, pero el número de beneficiarios es menor que si se le da a una universidad estatal, porque ahí no se le cobra pensión y los profesores tienen remuneraciones más bajas. Es decir, hay posibilidades económicas, y el Estado tiene que comprender, el Perú tiene que comprender que es un esfuerzo necesario, y hay que darle pues, digamos, redireccionar alguna cantidad de presupuesto que muchas veces pues están utilizadas
en actividades que no necesariamente tienen que ver con el futuro del país. Ya, ministro, en resumen, en buen cristiano, la aplicación de esta norma, en caso termine siendo aprobada en el Parlamento, está sujeto al presupuesto, a los recursos propios de cada universidad. No, el Estado le va a dar esos recursos. Le va a adicionar. Como le estoy señalando, ahorita se está dando a universidades privadas una gran cantidad de dinero. De repente pueden redireccionar un poco a las universidades estatales. Y también hay personas que, como los ministros, por ejemplo, que ganan un montón de dinero. Hay la SUNAT y tantas otras entidades que no necesariamente tienen que ver con el progreso del Perú. Los jueces, los fiscales ganan una cantidad increíble de dinero que deberían ser más conscientes y de repente ajustarse un poquito los cinturones y redireccionar el dinero a la educación, que es básico para que no haya delincuencia, para que no haya violencia, para que haya gente con buenas remuneraciones. Esa es una solución que se verá los resultados en el mediano plazo. Ya, pero ministro, no me quiero confundir, quiero entenderlo bien. ¿Usted está sugiriendo que los funcionarios de la SUNAT o los propios ministros de Estado se bajen el sueldo para que de esta forma se pueda reducir el presupuesto? No, lo que quiero decir es que hay dinero, hay grandes cantidades de dinero que a veces son aprovechados para determinados rubros, pero que tenemos que hacerlo más bien en esta oportunidad pensando en la educación para el futuro del Perú. No quiero que nadie se sienta, digamos, amenazado por su sueldo. Lo importante es que hay que dar los recursos a las cosas prioritarias y todo el mundo sabe que lo prioritario es la educación. Usted sabe que en Corea los profesores ganan lo equivalente a lo que gana el promedio de un empresario medio. En Japón los profesores ganan muy bien porque se necesita educación. Nosotros no hemos comprendido eso. Hay que dar recursos para becas, para que los jóvenes aprovechen y tengamos un país mejor. Ya, pero ministro Montoya, ¿y por qué esos detalles no se lo ha puesto dentro del proyecto de ley? Porque hemos revisado precisamente cómo se va a sostener financieramente para que los jóvenes puedan acceder de manera libre a las universidades de manera progresiva, como contempla la norma. Se especifica cuál va a ser el procedimiento, los criterios, incluso el proceso de nivelación de 4 a 6 meses que un joven que accede mediante esta modalidad va a tener dentro de la universidad, y si no aprueba esta etapa de nivelación simplemente es sacado de la universidad. Te contempla todo, incluso ese aspecto del retiro de la universidad en cuanto no apruebe el ciclo de nivelación, pero no te contempla la parte presupuestal. ¿Por qué no se incorporó ese detalle para que se tenga mayor transparencia o mayor garantía de lo que se pretende hacer? Mire, ese es más o menos igual que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? No tiene presupuesto. Justamente el presupuesto lo pide el sector en el momento que corresponda. El presupuesto se da a mitad de año para el año siguiente. Ahí se verá cuánto dinero habrá, cuántos postulantes eventualmente tendremos. Siempre el presupuesto se hace de un año para otro, no es que se haga con una ley. La ley no viene con presupuesto, eso viene después en el reglamento, en la discusión, en ver cuánto hay en la caja, cuánto habrá para el próximo año. De eso es pensado después. Lo importante es que necesitamos más estudiantes, más talento de todo el Perú para sacar a nuestro país de esta pobreza que estamos. No estoy, por supuesto, amenazando que se baje el sueldo a nadie, sino que les pido que sean comprensivos, que por lo menos no estén pidiendo aumentos antes pues de ver cómo se le va a dar a este proyecto que es una esperanza para el Perú. Ya, pero si usted menciona, por ejemplo, que en la zona hay funcionarios que ganan alto, los ministros mismos, se refirió al sueldo de los ministros, que ganan bastante bien, los jueces, fiscales. Entonces, uno podría entender que el mensaje va por el sentido de que se rebajen los sueldos para que esa plata que se ahorra vaya para las becas. No, lo que quiero dar a entender es lo siguiente, que en algún momento se ha pensado que lo prioritario son esas instituciones y se le ha dado lo que corresponde por la prioridad, pero ahora debemos comprender que la prioridad para todos los países del mundo es la educación y que en el futuro tratemos de pensar en dar los presupuestos para educación para que nuestro país despegue de la pobreza en la que se encuentra. Bien, ministro Montoya, más allá de todo lo que nos está diciendo, le voy a confesar.
no me queda claro cómo se va a financiar la ejecución de esta norma en cuanto se apruebe, porque usted nos acaba de decir de que eso se va a ver más adelante, pero habría sido interesante y lo más pertinente que el gobierno, a la par de la intención, también garantice la viabilidad de la misma mediante la designación de una partida presupuestaria, porque las universidades en estos momentos van a inmediatamente a preguntarse sobre eso, cómo van a funcionar, cómo van a financiar para que los jóvenes puedan acceder de manera libre en esta intención que se tiene. Se va a dar más recursos para las universidades. ¿Ya? Y la cantidad de adicional se va a dar pues en función de lo que haya en caja y el número de postulantes que más o menos se proyecta, se va a tener para esta facilidad, pero sobre todo, como digo, pensemos en el Perú. Bien, ministro. No quiero terminar la entrevista sin antes preguntarle por el ámbito político. Me queda ya un poco más claro lo que está pasando dentro de este proyecto de ley. Sin embargo, en torno a la excarcelación de Samir Villaverde, ¿cuál es la sensación dentro del Consejo de Ministros? Porque según menciona Villaverde, o según habría mencionado, que tiene pruebas de los actos de corrupción que el presidente Castillo habría perpetrado y además de cobro de cupos para ascensos en la Policía Nacional. Bueno, en varias oportunidades he señalado que en el Consejo de Ministros para nada se toca esos asuntos. Estamos ahora hablando yo por ejemplo estoy toda la jornada viendo la contaminación del río Moche, cómo vamos a resolver. Exitosa. Esos son los temas que tomamos, no los temas que usted menciona ni algo que se le parezca, no es tema del Consejo de Ministros, se va por sus canales, ¿no? Ya, pero conversan, de repente hay una sensación de preocupación. No conversamos, apenas llegamos, estamos la lista de informes de todo lo que han hecho los ministros, los proyectos de ley, no hay una conversación. De repente mis amigos, los abogados, entre ellos se conversan, pero yo por mi parte jamás he visto que en el Consejo de Ministros se esté debatiendo esos temas. Pero por supuesto, como científico, le puedo decir muy claramente que la ciencia es una actividad que requiere pruebas contundentes. Mientras que no me muestren a mí los documentos, los videos bien tratados, que no sean, digamos, manipulados, a mí como científico, simplemente voy a poner eso como una hipótesis de terceras personas. Necesitamos pruebas, porque sin pruebas estamos especulando demasiado, y eso es una pena, porque el Perú se ha vuelto un mundo de especulaciones y un poco que no dejan trabajar a las personas porque los tienen preocupadas. Por eso la gente de pueblo, la gente que trabaja, todo el día está escuchando esos temas que crea un desazón, un desconcierto, y eso baja la productividad de los peruanos. Ministro, para terminar, ¿y usted pone las manos al fuego por el presidente de la República, Pedro Castillo? Nadie pone las manos al fuego por nadie, pero se requieren pruebas. Yo tengo mucha confianza del profesor Pedro Castillo, y lo que sí me apena es que ciertos periodistas, no todos, usan 3 o 4 palabras, sacan el contexto y le dicen de todo. Por ejemplo, ayer escuché, o el domingo, que le decía a una profesora, mi maestra, y eso ya lo toman como si que fuese sobre algo, el chat. ¿no? El chat. A mí me dice mi doctor, a mis colegas le dice siempre con mi ministro, siempre con algo muy ameno, es su manera de ser, pero ya inmediatamente le sacan de los contextos para imaginar cosas increíbles. Y siempre están en ese tipo de cosas. La vez pasada dijo, por ejemplo, que estábamos hablando de la dependencia del Perú, de la tecnología, que tenemos que comprar urea, vacunas, etcétera, y él dijo la guerra de Ucrania con Rusia nos ha mostrado que hay que vacunarnos. Justamente él decía vacunarnos contra la dependencia, contra este sometimiento a la tecnología extranjera, pero le sacan esa parte y se acabó. Y en una oportunidad me hicieron una entrevista en que hablaba yo de la pasión que tiene el profesor Castillo por la ciencia y la tecnología, y dije, es el primer presidente que muestra decisión, ¿no?, sobre este tema, y ahí ímpetu, algo parecido. Entonces sacaron esas palabras, dice el doctor Montoya, dice que el profesor Castillo es el primer presidente que ha mostrado ímpetu o cosas por el estilo. Se olvidaron de decir que me relacionaba con la ciencia y la tecnología. Ese tipo de cosas creo que debe terminar porque hacen daño al periodismo serio. Bien, lo cierto es que el periodismo serio tiene que ceñirse a la información
oficial y que muchas veces vienen de fuentes fidedignas y que no estamos obligados a revelar nuestras fuentes, pero que de una u otra manera reflejan el grado de corrupción que se habría perpetrado a lo largo de estos 11 meses en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y mucho más aún, si hay una persona que se va a someter a colaboración eficaz y es excarcelada y se ha comprometido a presentar pruebas. Por eso le preguntaba, sé que había preocupación dentro del Consejo de Ministros con las excarcelaciones a Amir Villaverde, ministro Montoya. No he notado ninguna preocupación entre mis colegas. Francamente, llegamos siempre a... Mañana vamos a estar de nuevo, el miércoles. Exitosa. Hemos estado siempre y nunca hemos Todos tranquilos. He notado preocupación. Todos están seguros trabajando en lo suyo. Bien. Ministro, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches. Gracias a usted, Pedro. Gracias. Bien, buenas noches.